Así es que oramos al Señor en esta preciosa noche que nos permite estar aquí, ¿verdad? Para gozarnos en este hermoso culto con cada una de estas adoraciones y con todo lo que hemos hecho. Y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Y yo quisiera invitarle a abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 17 y vamos a estar mirando desde el verso 8 hasta el 16. Y el tema que quiero compartir con ustedes en esta noche es la guerra con Amalek. He estado orando esta tarde fervientemente y le preguntaba al Señor si este era el tema que debía compartir. Y me parece que el Señor o quiere hablarnos a todos o por lo menos a alguien. Amén. Así es que esté atento a lo que el Señor quiera decirle en esta noche, porque siento que el Señor me ha dado una palabra para compartirla y quisiera hacerlo con gran alegría y con gran gozo. Así es que leemos en el nombre del Señor Éxodo capítulo 17 del 8 en adelante. Dice la palabra del Señor: Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana, y yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, bendito sea el Señor, Israel prevalecía, mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Moisés edificó altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Padre, adoramos tu nombre una vez más. Gracias, Señor, por estas palabras. Bendícenos a nosotros a través de ellas. Ellas son benditas, Señor. Ahora, Señor, imparte bendición a esta audiencia. En el nombre de Cristo y para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es el Señor, amados hermanos. Cuando nosotros miramos a Amalek en la Biblia, sabemos que Amalek es una representación de lo carnal. Amalek desciende de Esaú, que siempre aborreció a Israel. Su origen, el origen de su desprecio, viene con el origen del desprecio de la primogenitura. En Génesis, capítulo 25, versos 29 al 34, Jacob y Esaú, ¿verdad?, hacen un negocio. Esaú viene con hambre y Jacob está haciendo un potaje, un guiso. Y su hermano Esaú le pide de comer y él le dice: Véndeme tu primogenitura. Y Esaú le dice: ¿Y para qué me va a servir? Yo me voy a morir. O sea, no le dio importancia. Y dice más adelante que así
menospreció Esaú, el verso 34, así menospreció Esaú su primogenitura. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando nos vamos al libro de Hebreos, me parece que en el capítulo 12, encontramos que él peleó su bendición y aunque la lloró con lágrimas, no la pudo volver a retener. Perdió su primogenitura y aunque la lloró con lágrimas, aunque la deseó nuevamente, ya no hubo lugar para retomarla. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque él despreció esto. Entonces, nosotros sabemos que lo que pasó con la historia de Jacob y Esaú, cuando Jacob fue bendecido, lo que pasó en esa historia, me parece que la mayoría conocemos esa historia. Entonces Esaú se levanta en guerra contra Israel. Y de ahí, de esa descendencia de Esaú, aborreciendo a Israel, entonces se levanta Amalek en contra de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces quiero compartir con ustedes sobre este tema de la guerra con Amalek. Y vamos a ver en esta porción bíblica, vamos a encontrar que hay aquí dos luchas, dos poderes, dos contrastes y dos resultados. Entre las dos luchas podemos mirar algunas cosas. No sería una lucha confiada al esfuerzo o estrategia humana. Es una batalla mayormente espiritual. Dense cuenta, amados hermanos, que Aarón, Hur y Moisés están en la cumbre del collado, mientras que Josué y el pueblo están en el valle, en medio de la guerra. Pero lo que sucede en el valle, en el campo de batalla, en el hombro a hombro, en la batalla, en el día a día, lo que sucede en el día a día, hermanos, va a depender de lo que sucede en el monte de la oración, de lo que sucede en el collado. Entonces, es ahí que nosotros podemos mirar estas dos luchas y miramos fielmente en esta lectura que una lucha depende de la otra. Mientras Moisés, Hur y Aarón están en el collado, en el monte, Moisés levanta su mano adorando al Señor, buscando la presencia de Dios, ¿verdad que sí? Y bate la mano. Cuando Moisés levanta su mano, Israel comienza a vencer, pero cuando las manos de Moisés se cansan, comienza entonces Amalek a vencer. Y ellos se dan cuenta de esto. Y sientan a Moisés y agarran sus manos para que haya firmeza en el pueblo. Y cuando levantaron sus manos hasta que se puso el sol, hermano, todo un día de batalla, pero todo un día de oración, hasta que se puso el sol y vencieron a los amalecistas. ¿Por qué? ¿Por qué lo vencieron? Porque en el monte no se descuidaron de la oración, porque en el monte no quitaron el enfoque, porque no hubo distracción en la oración. Entonces, dése cuenta, amados hermanos, la batalla física siempre va a depender de la batalla espiritual. Si usted no gana en el monte de la oración, usted no va a ganar en su batalla en el día tras día. Si usted no gana en el monte de la oración, usted no va a ganar la batalla contra el pecado. Por fuerte que usted sea, el enemigo lo va a engañar y va a terminar pecando. Hay que vencer en el monte primero para vencer en el valle. Si no hay victoria en el lugar de la oración, en el altar de Dios, habrá problema en el día a día.
Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces, podemos mirar, amados hermanos, que no es una lucha confiada al esfuerzo ni estrategia humana, sino que es una batalla plenamente espiritual. Otra cosa, la primera vez que se menciona a Josué como capitán de nuestra salud, como capitán de esta guerra, porque acuérdense que Josué comandaba a la guerra en el valle. Entonces, él dirigirá la batalla abajo, tipo, amados hermanos, del Señor Jesucristo cuando viene también a la tierra a interceder. La palabra de Dios dice que el Señor intercede por nosotros. Entonces, el secreto de la victoria estaba arriba con Moisés, Hur y Aarón en la cumbre. Y esas cosas no han cambiado, amados hermanos. El secreto de tu victoria está en tu lugar de oración. ¿Cuál será tu lugar de oración? A veces, hermano, puede ser nuestra habitación. El mejor lugar para la oración es el altar en tu iglesia, donde usted se congrega, que usted vaya y ore. Usted llegue más temprano el día del culto y usted entregue ahí un tiempo de adoración a Dios. Pero en su trabajo, en su casa, en su carro, que usted haga un altar para el Señor donde usted hable con Dios, porque de ese altar de oración va a depender la victoria en tu día a día. Que hay muchas batallas, que yo soy débil. Bueno, diga el débil, fuerte soy. Y recordamos a Pablo, 3 veces que le quitaron a aguijón: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, lo que el Señor te está diciendo: yo no te voy a hacer fuerte, te voy a dejar débil, para que tú entiendas que tu victoria no depende de ti, sino de mí cuando tú buscas mi presencia. Bendito sea el nombre del Señor, porque la victoria en esto depende de Dios, hermano. Depende de tu entrega al Señor, de tu búsqueda, de tu relación con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, aquellas manos alzadas hablaban, amados hermanos, de la continua oración. Moisés no podía bajar sus manos. Si bajaba la mano, el pueblo tenía problemas. Entonces, eso nos habla a nosotros de la continua oración. Si tú bajas la guardia en la oración, habrá problemas y no vas a tardar mucho para mirarlo el problema. Eso no es de que tú bajas la mano ahora, que tú bajaste la guardia ahora y de que te ven 3 años. No. Si tú bajas la guardia en la oración, pronto tú vas a ver el más resultado. Pero si tú te mantienes firmes en la oración al Señor, si tú te mantienes en comunión con Dios, también tú verás los resultados victoriosos que vienen sobre ti. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esas manos alzadas de Moisés nos hablan a nosotros de la continua oración que debe tener el creyente. Dice Timoteo a Pablo en 2 Timoteo 2:8: quiero que oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contienda. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros oramos y depositamos nuestras cargas en Dios y nos vamos al lugar de la oración y dejamos que Dios tiene el control, eso nos da consuelo de saber que Dios nos dará la victoria. Que ahora tú estás en una tribulación, en un tormento, en un desierto, en el valle de sombra de muerte, en lo que sea. Pero tú saber que Dios te dará la victoria porque esa es tu fe, porque tú eres una persona de oración. Eso te da fortaleza y consuelo. Y vas a ver la gloria de Dios. Entonces, además de 2 luchas también, nosotros podemos mirar que en esa porción bíblica hay 2 poderes. Amalek representa, como decía ahorita, el poder de la carne. A veces, hermano, la lucha no es con lo de afuera, es con nuestra propia carnalidad.
El enemigo tiene, de tantos enemigos que tiene el pueblo de Dios, tenemos tres enemigos básicos, que es el diablo, el mundo y nosotros mismos. ¿Cómo nosotros mismos? Sí, yo mismo soy mi propio enemigo. Mi carnalidad es enemigo de lo espiritual. Por eso dice Gálatas, capítulo 5, verso 17 creo que es. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. O sea, es una lucha continua, amados hermanos. Es un poder. Es un poder. Entonces, Amalek representa el poder de la carne, pero Israel representa el poder del espíritu. Amén. Entonces, es una batalla entre lo espiritual y lo carnal. Y déjenme decirle, amados hermanos, que todo creyente pasa por esta batalla. Es una batalla continua. Es una batalla continua. Y es una cosa que usted no puede darle lugar al enemigo, ni puede darle lugar a la carne, sino que la carne hay que estar crucificándola día tras día, momento tras momento, para nosotros poder ser victoriosos en esta guerra y dejando que el Espíritu Santo tome control y que el poder del Espíritu Santo siempre esté por encima del poder de la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros sabemos, amados hermanos, que también Esaú peleó con Amalek. Saúl fue ungido como rey. Sin embargo, en un momento dado, en 1 Samuel capítulo 15, del verso 15 al 23, pueden leer si quieren anotar la porción bíblica también. 1 Samuel 15, de 15 a 23. Dios había mandado a Saúl a destruir a Amalek y a destruir el botín, a destruir sus criados, a destruir sus ganados, a destruir todo lo que había. Sin embargo, Saúl fue y solamente destruyó lo más vil. Trajo consigo los mejores del ganado, pero trajo consigo también al rey y lo dejó vivo. El rey se llamaba Agag, cuando Dios le había dicho que el rey también debía morir. Saúl le perdonó la vida. Entonces, el Señor habla al profeta Samuel y le dice el descontento que tiene con Saúl. Le dice que ha sentido en su corazón. O sea, hay algo, se puede ver en la lectura, como el sentimiento de Dios por la desobediencia de Saúl. Y dice, y Dios lo desechó de su reinado por su desobediencia. ¿Por qué? Porque hizo más caso a Amalek que a la palabra de Dios. Entonces quiso salvar, quiso hacer como a él le parecía. Quiso hacer conforme a sus sentimientos. Y esto, amados hermanos, tiene una profundidad tan grande. Porque si usted se da cuenta, cuando usted tiene un problema, usted está luchando con un pecado, con lo carnal. Lo que la mente te dice es como que puede hacerlo de tal manera, como que no tiene que ser así como te dice la palabra de Dios o como te dice la iglesia, como que puede hacerlo así, 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 como que busca acotejar y acomodar el pecado. Y esto fue lo que hizo Saúl. Trató de acomodar lo que Dios le había dicho. Él trató de acomodarlo conforme a su deseo, a lo que él entendía. Tremendo problema, tremendo error. Porque la Biblia, amados hermanos, Dios tiene un orden para cada uno de nosotros. Y ese orden es su palabra. Y nosotros, déjeme decirle que el orden de Dios a veces nos queda pequeño.
Yo no sé si usted ha tratado de entrar el pie en un zapato que le quede pequeño y ha procurado caminar con él. Usted no puede llegar a 2 metros fácilmente si le aprieta mucho el zapato. Entonces, el orden de Dios es más pequeño que nuestra carnalidad. Y tenemos que ajustarlo. Y lo que no quepa en el orden, hay que cortarlo y echarlo fuera. Pero no podemos nosotros acomodar la Biblia a nosotros, porque es un tremendo error. Tenemos nosotros que acomodarnos a la palabra de Dios, acomodar lugar. Y lo que no cabe en el orden, hay que cortarlo. Y esto es bíblico. Dice la palabra, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Porque es mejor entrar en el reino de los cielos tuerto, manco, cojo, ciego, que con todo tu miembro irte al infierno. Entonces, nos metemos en el orden de la palabra de Dios y lo que sobra tiene que ser cortado. No se puede acomodar. Bendito sea el nombre del Señor. Jehová, ayúdame, tú me has metido en esto, Pablo. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, Esaú trató de acomodar el mandato de Dios, trató de acomodarlo a sus propios sentimientos, a lo que él entendía. ¿Y qué trajo esto por consecuencia? Que Dios lo desechó. Y el profeta le dijo, hoy has quitado Dios de ti tu reino, lo ha desechado y se lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Oiga qué palabra, amados hermanos. Yo me imagino cómo esta palabra laceraron el corazón de Saúl por haber desobedecido a la voz de Dios. Y le dijo al profeta, pero llévame contigo. Cuando el profeta quiso caminar, tocó el manto y el manto se rasgó por mitad. Y el profeta le dijo, así ha rasgado Dios tu reino y se lo ha dado a otro mejor que tú por cuanto desobedeciste la voz de Jehová. Porque Dios le mandó a destruir a Amalek. Amados hermanos, lo importante de todo esto, lo profundo de todo esto, es que el mandato sigue en pie para cada creyente. Hay que destruir a Amalek. Hay que crucificar la carne. Hay que crucificar lo carnal en el nombre de Jesús. Día tras día. ¿Por qué, amados hermanos? Porque dice el último verso que leemos aquí, que la guerra con Amalek es de generación a generación. Entonces, amados hermanos, Esaú fue desechado. Y si usted se lee la porción bíblica de 1 Samuel capítulo 15, lo puede leer entero, se dará cuenta que el profeta Samuel nunca más volvió a ver a Saúl. Fue desechado, fue quitado por su desobediencia. Dice, la guerra con Amalek es para siempre, de generación en generación. O sea, amados hermanos. El micrófono, perdón, lo cerré sin querer. Gloria a Dios. No hay problema, hermana, no se preocupe. Dice, amados hermanos, que la guerra con Amalek es para siempre, de generación en generación. Y podemos mirar el verso 16, aquí dice, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que cada uno de nosotros está peleando con Amalek. Pero cada uno de nosotros ahora está mirando dónde está el secreto para vencer a Amalek. El secreto para destruir a Amalek
está en la oración constante, en mantener manos levantadas delante de Dios, en llegar al lugar de la oración. Mire que Jesús, siendo el Hijo de Dios, oraba constantemente y se le perdía a los discípulos y lo buscaban y siempre él estaba orando. El hobby de Jesús era la oración. De noche, de madrugada, de día, todas horas. Pero cuando venía un problema, rápidamente, porque estaba conectado, el creyente tiene que conectarse con el Señor a como dé lugar. Entonces hemos visto que habían aquí dos luchas, dos poderes, pero también habían dos contrastes. Dice, Amalek, dos poderes. Dice, el conflicto empezó al declararse Israel contra Amalek. La luz repele contra la tiniebla. O sea, el conflicto comenzó al declararse Israel contra Amalek. Yo no sé si hay alguien aquí que su problema llegó cuando vino a Cristo Jesús. Comenzó una batalla. Porque usted entonces, al llegar la luz sobre usted comenzó a hacerle guerra a la tiniebla. Y a veces las tinieblas se levantan. Eso es normal. Eso es normal en la vida del creyente. Porque la guerra, el conflicto, el contraste va a comenzar cuando usted se declara siendo luz, cuando usted le abre la puerta de su corazón a la luz y esparce y quita toda tiniebla. La tiniebla quiere hacerle guerra, pero no podrá, porque usted está conectado con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la luz repele contra la tiniebla. Y esto lo podemos mirar en Tesalonicenses, capítulo 5, versos 5 al 9. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. Seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación, como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, el Señor nos ha puesto como luz, como ejemplo de salvación. Entonces, el creyente tiene que marcar una diferencia entre lo que es. Tiene que verse la luz de Cristo en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Donde está oscuro nunca hay lucha. Mientras somos de las tinieblas, usted no va a tener problema con esta batalla. ¿Por qué? Porque el enemigo no te va a hacer la guerra porque tú eres de él. Pero cuando tú vienes a Cristo, cuando tú te conectas, cuando tú estás buscando su presencia, van a venir los ataques. Van a venir, ¿por qué? Porque el mundo, el sistema, el enemigo quiere desconectarte de Dios. Pero tú tienes que seguir luchando, orando constantemente. ¿Sabes por qué? Porque cada oración que tú haces, esa luz que Cristo puso en ti, vas a brillar aún más. Y eso va a traer crecimiento espiritual sobre tu vida. Y te vas a compenetrar más con Dios. Y vas a caminar viendo la gloria de Dios. Y vas a ver los milagros de Dios fluir en tu vida. Y vas a ver cosas grandes y maravillosas que Dios va a hacer contigo. Pero tiene que levantarte como guerrero y guerrera de Dios y destruyendo a Amalek todo el tiempo en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, donde está oscuro nunca hay batalla. Efesios 5:14 dice también, porque no tenemos, 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo.
Pero dice Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, el Señor nos dice contra qué nosotros estamos luchando, con las tinieblas que nosotros estamos luchando. Pero nos dice también, despiértate tú que duermes. Acuérdense también de la lectura de Primera de Tesalonicense, ¿verdad? Cuando nos mandaba a estar despiertos, en luz. El Señor quiere que estemos en luz y que brillemos cada día más en el nombre de Jesús. La más pequeña lucha va a ser movida por la presencia de la luz en tu vida. La más pequeña lucha, amados hermanos. A veces hay luchas que son insignificantes, ¿verdad? Que quizás no tienen tanta importancia, pero son batallas. Pero a veces hay otras que son pesadas, que son fuertes. Pero cualquier lucha que llegue a tu vida, sabes que la victoria está en el lugar de oración. Yo recuerdo cuando yo comencé a pastorear, estaba predicando a una señora, y después que yo di la espalda mía, la señora dijo que ella no necesitaba a Dios, que ella lo que necesitaba era dinero. Esa es la mentira más grande que el enemigo le vende a la gente. La gente lo que necesita es a Dios. Cuando Dios está en el corazón, las demás cosas llegan por añadidura. Dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Cuando Cristo está en el corazón, cuando Dios está en el corazón, el dinero, todo lo que sea, viene a ser insignificante, de poca importancia. Lo más importante es Dios en la vida. Por eso, mi verso favorito de Habacuc 3:17, que es mi favorito desde jovencito, aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en las alturas me hace andar. Por eso lo entiende, hermano, los que están en la luz, los que están buscando su rostro, que saben que aunque no haya dinero, aunque no haya comida, aunque pase lo que pase, Jehová proveerá. Eso lo entiende la gente que conoce lo que son las promesas de Dios, que Él nunca faltará a su promesa. Y que hay una promesa que dice en Proverbios capítulo 10, verso 3, o 3, verso 10, pero dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Entonces, dice la palabra de Dios en Habacuc también, capítulo 2, verso 4. He aquí aquel cuya alma es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Cuando usted está conectado con Dios, usted sabe vivir por la fe, usted está aprendiendo a vivir por la fe. Y las cosas que le rodean no le van a quitar el gozo. Porque usted sabe que usted depende de un Dios todopoderoso, que Jehová está contigo y que Él te va a dar la victoria de lo que sea. Pero esa fe tú la vas a conocer cuando nosotros, a medida de que intimidemos más con Dios, a medida de que oremos más, a medida de que visitemos más el lugar de oración, de que dejemos el valle y vayamos al collado, al monte de la oración. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Entonces, la victoria no se obtiene a oscura y menos durmiendo. El creyente victorioso tiene que buscar la luz del Evangelio, la luz que es Cristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo y el que a mí viene no andará en tiniebla. O sea, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Conocer más a Cristo. ¿Cómo lo vamos a conocer? Leyendo, escuchando, estudiando su palabra, hablando con Él en oración. Bendito sea su nombre. Entonces, esa luz
va a despojar toda tiniebla de alrededor tuyo. Entonces podrás decir el Salmo 23, verso 1. Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a agua de reposo me pastoreará. Pero eso es después que hemos sido entrenados, y que ya el Señor, ¿verdad? Y que ya estamos firmes, porque hay un tiempo, amados hermanos, que es de desierto, de lucha. Pero tenemos que superar esa batalla, ¿verdad que sí? En el nombre del Señor. Entonces, vamos a ver por último 2 resultados. Amalek derrotado y deshecho, Israel victorioso e íntegro. Estamos mirando esa batalla, amados hermanos, en Éxodo ahí, capítulo 17, capítulo 16, 17, ¿verdad? Del 8. Y vimos esa batalla allá, pero yo quiero que tú ahora venga de Israel, porque estamos allá en Éxodo, pero ahora vamos a despertar a nuestra realidad aquí. ¿Cuál es el Amalek con quien yo estoy peleando? ¿Y cuál es el ejército de Israel que está a mi favor? Entonces, ¿cuál es el Moisés que tiene que levantar la mano para que esta guerra sea victoriosa? Pero ¿sabes una cosa? El Moisés que hoy, ahora mismo, tiene que levantar la mano, eres tú mismo. Soy yo mismo. Tengo que apartarme un poquito de la batalla del día a día e irme al lugar de la oración, sea mi habitación, puede ser hasta en el baño de tu casa. Pero te vas a orar y presentarle esta guerra y esta batalla al Señor. Y verás cuando tú levantes tus manos delante de Dios y le dices, Señor, ayúdame en el nombre de Jesús, dame la victoria. No me deje caer, no me deje flaquear, no me deje fallar. Y la fuerza de Dios va a venir porque Él es aliento, Él es el que agiganta tu fuerza, el que hace tu fuerza como la del búfalo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes flaquean y caen, los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán y caminarán y no se fatigarán. Pero eso es a los que están conectados en oración, a los que viven en la luz del Evangelio. Y el Señor te está llamando a intimidar más con Él, a buscar más su presencia, porque a medida que buscas más de su presencia, esa presencia va a iluminar más y toda tiniebla que haya en tu vida va a desaparecer en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Entonces, la lucha en el valle de intercesión en el monte, la lucha en el valle y la lucha de intercesión en el monte van juntas. Si descuidaste la lucha de la oración, va a tener problemas en el día a día. Va a tener problemas en el trabajo, va a tener en toda parte. Pero cuando tú estás activo en la oración, entonces el Señor te dará la victoria en tu día a día. Bendito sea el Señor. Cristo ahora está arriba, a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo abajo, peleando por nosotros. ¿Se da cuenta, hermano? Allí en la lectura, Moisés estaba en el monte arriba, ¿verdad? Intercediendo por el pueblo. Ahora Cristo intercede desde el cielo. Nosotros estamos en la batalla, en el día a día, pero eso no quiere decir que podemos nosotros flojarnos en la oración. Tenemos, hermanos, que apretar cada día más nuestra intimidad con Dios en el nombre de Jesús. Amén. La curación siempre es después de la herida, nunca antes. La paz después de la espada, después de la guerra. Cristo fue herido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Y dice Isaías 53, verso 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. A veces, hermanos, se van a presentar batallas que quizás nos van a mover duro. Hay batallas que son fuertes, pero después de eso el Señor te dará la victoria. El Señor siempre te dará la victoria. Dios nunca ha perdido una batalla. Entonces, en último, amados hermanos, cada creyente tiene dentro su Amalek y debe crucificarlo. Gálatas 6:14 dice de la siguiente manera: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Por cuanto el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. O sea, cada creyente, amados hermanos, tiene su batalla con Amalek, pero cada creyente tiene su victoria en Cristo Jesús. Entonces, agarra la victoria de Cristo. Agarra la victoria en el monte de la oración, en el lugar de la oración, en el altar de Dios, y no la suelte. Y tendrás victoria en el valle con Amalek. Tendrás victoria. El Señor quiere hacer de ti un guerrero, una guerrera firme. Y mientras más grande sea tu batalla, mientras más grande sea tu guerra, tu pleito, es porque más alto el Señor quiere llevarte, porque más el Señor quiere iluminar sobre ti. Así es que mi consejo en esta noche es que no te amedrentes, no baje la guardia, no desmaye, levántate. El Señor le dijo a Elías: levántate, come y bebe, que largo camino te resta. Si alguien ha pensado que no puede más, que está a punto de tirar la toalla, hoy se te han dado las estrategias para vencer, para seguir hacia adelante. El Señor quiere llevarte al monte de la oración y que tú entiendas que la victoria está en tus manos, pero que tiene que ir al monte de la oración, que tiene que ir al lugar de la oración, que tiene primero que ganar en lo espiritual para que pueda ganar en lo material. Si no ganamos en lo espiritual, hay problema en lo físico, en lo material. Dese cuenta que las cosas que no se ven son mayores que las que se ven, dice la palabra de Dios. Porque las cosas que se ven fue hecho de lo que no se veía. Y dice también que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces tú tienes que agarrarte de lo más poderoso, que es lo que no se ve, agarrarte de Dios. Dice Hebreos capítulo 11, verso 27, que en el desierto Moisés se mantuvo como viendo al invisible. ¿Qué tú estás viendo alrededor de ti? ¿Cuáles son las cosas que está mirando? Quizás batalla por aquí, problemas por aquí, situaciones. Pero ahora levanta tu mirada y comienza a ver a Cristo. Levanta tu mirada a la cruz. Dice San Juan capítulo 3, verso 14. Y como Moisés levantó la cruz en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, cuando alguien era mordido por la serpiente, tenía que mirar a una serpiente de bronce que fue levantada en el desierto para ser sanado. Pero hoy nosotros tenemos no una serpiente de bronce, tenemos un Cristo crucificado que venció por nosotros y que está dispuesto a darte la victoria cuando tú lo mires a Él. Y Él te está diciendo en esta noche: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Usted dirá: pastor, ¿cómo voy a mirar a Jesús en el lugar de oración? No es con tus ojos físicos, esto es espiritual. Es que tú hables con Dios, es que tú reconozcas la voz de Dios, es que tú seas obediente a la voz de Dios en el nombre de Jesús. Que tú no le des lugar a Amalek como lo hizo Saúl, sino que tú camines en obediencia delante del Señor y que Cristo te dará la victoria. Él te dará la victoria. Sus hijos nunca han quedado en vergüenza cuando van a par con la palabra de Dios. El Señor te bendiga en esta noche. El Señor te dé gran victoria. Y yo quiero concluir con un tiempo de oración. Yo no sé a quién el Señor le ha estado hablando, pero esta fue la palabra que el Señor puso en mi boca. Y si tú has estado batallando, si tú has estado peleando, no pelees solo.
Ve al monte de la oración, ve al lugar de la oración. Habla con Dios y deja que Dios pelee por ti. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Muévete con poder. Gracias por tu palabra, Señor. Mira, Señor, yo te presento cada uno de los hermanos. Mira aquellos que pueden estar, Señor, en densas batallas con las tinieblas. Espíritu Santo, ilumínalos ahora. Señor, pelea por ellos. Desenvaina tu espada, varón de guerra. En el nombre de Jesús. Jehová, Señor, envía ángeles guerreros con espada desenvainada. Y rescata, Señor, aquellos hermanos, Señor, que están a punto de tirar la toalla. Señor, si hay alguien a punto de rendirse, que hoy reciba nuevas fuerzas en el nombre de Cristo. Que hoy pueda mirar hacia adelante. Que hoy pueda levantar la cabeza y ver que ese Goliat está vencido, porque hoy aprendió a ir al lugar de la oración. Hoy aprendió a buscar tu rostro. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor te bendiga y te guarde. Y la paz de Dios pueda seguir con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por su invitación. Seguimos aquí las personas que continúan. Gloria a Dios, aleluya, bendito.